Iluminó antaño la televisión de Alemania del Este con vestidos brillantes, un peinado perfecto y una voz que prometía alegría incluso en un país tras los muros. Dagmar Frederick estaba en todas partes en el escenario, en la radio e incluso elegida a dedo por los hombres más poderosos del régimen. Pero ahora, con más de 80 años, los aplausos se han apagado y lo que queda es mucho más complicado. ¿Por qué alguien que dio tanto al público vive hoy con tanto silencio y tan poco reconocimiento? La verdad, tras su último acto podría sorprenderles y no es el final que nadie esperaba. La voz de la RDA, para millones, que crecieron tras el telón de acero. Dagmar Frederick era más que una cantante. Era el rostro de la alegría en pantallas de televisión descoloridas, la banda sonora de bodas, bailes de verano y programas festivos. Con su pelo rubio perfectamente peinado y una voz que podía cambiar sin esfuerzo entre la opereta y la canción melódica, se convirtió en la Valente del Este, una alusión a Caterina Valente en Occidente. Pero mientras sus canciones hablaban de amor eterno, risas y nostalgia, la verdad detrás de la historia de Dagmar siempre fue más oscura. Hoy, a los 80 años, esta verdad es más difícil de ignorar que nunca. Nació en 1945 como Dagmar Elke Schulz en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Su padre se convirtió más tarde en el director del Zoo de Eberswalde, pero no fue la naturaleza, sino la música lo que la marcó. A los 16 años actuó por primera vez con la Orquesta de Variedades local, pero nadie podría haber previsto lo que vendría después. Un ascenso meteórico a través del sistema de entretenimiento estrictamente controlado de la RDA, uno que tanto la celebraba como la utilizaba. En 1967 ya cantaba en el Friedrichstadtpalast. Un dúo con Siegfried Uhlenbrock la convirtió en la favorita del público y el éxito Du hast gelacht se convirtió en una obsesión nacional, especialmente después de que la patinadora artística Gabi Seifert bailara con él en 1969 en los campeonatos mundiales y ganara. Durante un tiempo Dagmar fue la artista ciudadana ideal, pero en un régimen donde la fama tenía un precio, incluso los rostros sonrientes podían ser políticos. El lado oscuro de un icono de la RDA. La presencia televisiva de Dagmar Frederick en la RDA no era solo el resultado de su talento vocal o su encanto. Estaba profundamente entrelazada con la agenda política del Estado. Su selección para importantes apariciones televisivas se atribuía a menudo a un deseo personal de Erich Honecker, el secretario general del SED y jefe de Estado de facto. Esta expresión, utilizada a menudo en los círculos mediáticos de la RDA, significaba que su presencia contaba con el respaldo del más alto nivel político. No era inusual que el aparato mediático controlado por el Estado promocionara a los artistas, que se consideraban ideológicamente fiables o servían como representantes culturales de los valores socialistas. Frederick se convirtió en una figura fija en programas de gran audiencia como Ein Kessel Buntes, el programa de entretenimiento de primera categoría con música y sketches, música que les trae alegría y serenata a la luz de las velas. Estos programas se emitían a menudo en días festivos u ocasiones oficiales y artistas como Frederick desempeñaban un papel clave a la hora de transmitir una imagen de estabilidad y alegría en la vida cotidiana de la RDA. Sus actuaciones estaban cuidadosamente seleccionadas para encajar con los temas aprobados por el Ministerio de Cultura. Su cercanía al régimen se consolidó aún más mediante su compromiso con el LDPD, uno de los llamados partidos del bloque, que operaban bajo el SED en el marco del Frente Nacional. Aunque estos partidos eran formalmente independientes, permanecían leales al régimen y daban a artistas como Frederick seguridad laboral a cambio de adaptación política. Tras la caída del muro de Berlín y la reunificación, Frederick tuvo que enfrentarse a crecientes críticas, especialmente debido a su estatus privilegiado como artista promovida por el Estado. Aunque nunca negó su pasado en la RDA, sus justificaciones fueron recibidas con escepticismo. Siempre he cantado para la gente, enfatizó en entrevistas, e insistió en que sus motivos eran artísticos, no políticos. Pero para muchos, en la Alemania unificada, especialmente para las víctimas de la Stasi u otros perjudicados por el régimen, su presencia televisiva era un símbolo de un sistema que manipulaba la cultura y reprimía la disidencia. La controversia se volvió más intensa en el año 2014,
cuando Frederick posó en un reportaje de televisión con una figura de cera de Erich Honecker. Aunque ella afirmó que la escena tenía una intención humorística o satírica, se percibió como algo de mal gusto. Los críticos lo llamaron una banalización grotesca de la dictadura y un insulto para aquellos que sufrieron bajo el mandato de Honecker. Antiguos seguidores y disidentes de la RDA reaccionaron indignados y varios historiadores y periodistas calificaron la aparición como políticamente ingenua o deliberadamente provocadora. El tenor de ópera Håkan Kowalski defendió públicamente a Frederick y argumentó que los artistas en la RDA tenían poca influencia sobre cómo eran comercializados por el Estado. Ella nunca pidió ser el rostro de nada, dijo al diario Die Welt. Simplemente hizo su trabajo en el único sistema que conocía. A pesar de tal apoyo, el incidente dejó clara una cosa: el malestar sobre cómo se recuerda o se evalúa a las estrellas de Alemania del Este en la actualidad. Frederick se encontraba ahora en un dilema demasiado estrechamente ligada al antiguo régimen para ser aceptada en el oeste e incluso en el este, vista cada vez más como un símbolo de adaptación o complicidad. Su pasado, que antes fue motivo de orgullo, se había convertido en una carga. En el año 2009, los periódicos de toda Alemania titularon conmocionados Dagmar Frederick, acusada de explotar a una viuda moribunda. La acusación: Frederick habría manipulado a Brunhilde Wagner, la viuda con deterioro mental del exministro de Cultura de la RDA Siegfried Wagner, para obtener partes de su herencia. En 2011, el tribunal falló en contra de Frederick. Fue obligada a devolver 170.000, además de los 60.000 euros que ya había reembolsado en 2008. Los detalles permanecieron opacos, pero la humillación pública fue inequívoca. Los titulares se enfriaron. Antaño apreciada por su encanto, ahora era considerada la cantante con un pasado dudoso. Peor aún, en 2007 Hacienda inició una investigación porque Frederick no había declarado el regalo del patrimonio de Wagner. El procedimiento fue finalmente archivado sin condena, pero las manchas permanecieron. La diva de la voz de oro se había convertido en una figura de desconfianza. Entre septiembre de 2008 y abril de 2011, Dagmar Frederick trabajó como presentadora de fin de semana en Radio Paloma, una emisora comercial berlinesa dirigida a los fans del Schlager alemán tradicional. Su programa Buen Fin de Semana con Dagmar Frederick se emitía cada sábado y estaba concebido como un formato amigable para el oyente, con éxitos clásicos, moderación ligera y segmentos marcados por la nostalgia. El concepto encajaba bien con el perfil de Frederick. Era una artista experimentada con profundas raíces en la escena del Schlager y una voz familiar para el público de la era de la RDA. La emisora acogió inicialmente la incorporación de Frederick como una estrategia para ganar oyentes mayores y al mismo tiempo llegar a un público intergeneracional. Su contratación se consideró una ganancia de prestigio y aprovechaba su experiencia de décadas en la presentación en vivo y la presentación musical. Pero a principios de 2011 Radio Paloma se sometió a una reestructuración interna integral. El objetivo era la modernización de la programación y una mayor orientación hacia un público más joven. Esto incluía también el reemplazo de presentadores veteranos por nuevas voces orientadas al mercado, que encajaran mejor con el híbrido de Schlager y pop de la década de los 2010. Frederick, junto con otros 4 presentadores establecidos, fue despedida en el marco de esta reforma de programación. La emisora no ofreció ni un programa de despedida ni un reconocimiento público a sus 3 años de actividad. Un antiguo productor que habló anónimamente con el diario Bild informó que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de su público. Tras décadas en la radio, parecía como si la hubieran borrado. La falta de un cierre oficial fue percibida por los observadores como una falta de respeto hacia una artista que había marcado la escena del Schlager durante más de 40 años. A pesar del revés profesional, Frederick siguió buscando presencia en el ámbito radiofónico. En 2012 fue contratada por la emisora berlinesa Radio B2, también especializada en éxitos y clásicos alemanes, para presentar una nueva edición de la lista de éxitos alemana, un formato de gran tradición para la música pop en lengua alemana. Su actividad en Radio B2 duró hasta 2015. Aunque mantuvo una audiencia estable, estaba claro que el espíritu cultural de la época había cambiado. La escena del Schlager se había transformado rápidamente en la década de los 2010.
Estrellas más jóvenes como Helene Fischer y Andrea Berg dominaban las listas de éxitos con un sonido moderno y muy comercializado, mientras que grandes figuras tradicionales como Frederick eran relegadas cada vez más a un segundo plano. Su estilo de presentación, marcado por el sentimentalismo, la cortesía y la nostalgia, parecía cada vez menos actual en un mundo mediático que apostaba por el ritmo rápido, la interacción digital y las asociaciones con marcas. Su nombre seguía teniendo peso entre los oyentes de mayor edad, pero su influencia en el desarrollo del género se había reducido visiblemente. El regreso de Frederick a la radio fue sincero pero efímero. Siguió apareciendo en formatos de invitados y programas especiales regionales, pero su presencia en programas de gran audiencia disminuyó constantemente. A partir de 2016, ya no se la escuchaba regularmente en la radio nacional o regional, con lo que su era como locutora de radio terminó de facto. Su despedida de Radio Paloma y Radio B2 reflejaba no solo el envejecimiento natural de su personaje público, sino también el profundo cambio estructural de una industria, que reinventaba el Schlager para un público digital de la época posterior a la reunificación. Una vida llena de amor. La vida privada de Dagmar Frederick estuvo marcada por una larga y compleja historia de relaciones románticas, muchas de las cuales transcurrieron ante el ojo público debido a su estatus de celebridad. Estuvo casada 5 veces. Su matrimonio más importante fue con Peter Wieland, un conocido barítono y otra gran figura de la escena del entretenimiento de la RDA. Ambos se conocieron durante sus carreras musicales y actuaron juntos con frecuencia en los años 70 y principios de los 80. Su matrimonio comenzó en el apogeo de su éxito conjunto y culminó en una de las más altas condecoraciones del Estado de la RDA, el Premio Nacional de la RDA, que recibieron como pareja en 1981 por sus contribuciones a la cultura socialista. El honor les fue entregado personalmente por Erich Honecker, un acto que consolidó aún más su estatus como iconos culturales del régimen. A pesar de este reconocimiento oficial y de su frecuente presencia mediática como pareja ideal, el matrimonio fue de corta duración. Se divorciaron en 1983, solo 6 años después de la boda. Frederick nunca ha explicado públicamente las razones exactas de la ruptura, aunque en ocasiones ha hecho referencia a las presiones del mundo del espectáculo y a las diferencias personales. Posteriormente, entabló varias relaciones más que terminaron en separación en cada caso. Aunque las identidades de todos los maridos anteriores no están documentadas exhaustivamente en fuentes públicas, se ha confirmado que su quinto y actual esposo es Klaus Lenk, con quien vive en Berlín-Ransdorf desde el año 2002. Ella describe esta relación como la más plena de su vida. Un caso notable de percepción pública errónea tuvo que ver con su asociación profesional con Siegfried Uhlenbrock, con quien actuó como dúo de música ligera desde 1969 hasta 1975. Su éxito Du hast gelacht, que alcanzó fama internacional. Después de que Gaby Seifert patinara con él en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 1969, alimentó la ilusión de un vínculo romántico. Los fans a menudo asumían que eran pareja y los informes de los medios en la RDA también fomentaban esta impresión. De hecho, Frederick y Uhlenbrock nunca fueron pareja. Frederick confirmó más tarde que su relación había sido exclusivamente profesional, aunque cálida y de buen compañerismo. Esta revelación, que solo se conoció en entrevistas posteriores, provocó cierta desilusión entre los admiradores de toda la vida que habían creído en el romance de cuento de hadas que los medios estatales habían creado en su momento. En sus últimos años, Frederick habló abiertamente sobre su quinto marido, Klaus Lenk, a quien describe como su ancla emocional y compañero constante. En varias entrevistas, incluida una conversación con Bunte, describió su matrimonio como una verdadera sociedad. «Hacemos todo juntos», dijo ella, y agregó que Lenk la acompaña a cada evento y organiza su transporte, así como toda la logística. Ella enfatizó su cercanía emocional con estas palabras: «Nunca estamos separados y tampoco queremos estarlo. Existimos como un equipo». Describió a Lenk como un hombre de intelecto, modestia y fuerza tranquila, cualidades que ha aprendido a valorar especialmente tras años de escrutinio público y relaciones con famosos. El aislamiento detrás de los aplausos. En abril, Dagmar Frederick alcanzó un hito
que pocos artistas experimentan. Cumplió 80 años y todavía seguía en el escenario, lejos de retirarse de los focos. Anunció un programa ambicioso con 40 actuaciones a lo largo del año y aseguró en entrevistas que la edad es solo un número. Su típica frase de apertura en cada concierto, "Sigo aquí más fuerte que nunca", es desde hace tiempo más que un dicho. Es tanto una afirmación personal como un desafío público. Un intento de reivindicar su lugar en una industria que rara vez es benévola con las mujeres que envejecen, especialmente con aquellas cuyo pasado es controvertido. Pero detrás de la frase llena de confianza se esconde una verdad aleccionadora. Mientras Frederick rechaza públicamente cualquier idea de jubilación, en realidad pertenece a las pocas figuras que quedan de una era cultural, que muchos preferirían olvidar. Su presencia escénica es vista por algunos como inspiradora, como prueba de resiliencia y entrega artística. Sin embargo, por otros, como una incapacidad para aceptar el final natural de una carrera. Ha rechazado decididamente la idea de someterse a retoques estéticos y declaró famosamente a la revista Bunte: "Todo en mí es auténtico, prefiero envejecer con honestidad a vivir detrás de una máscara". A pesar de esta postura intransigente, los comentarios en Internet suelen ser brutales. La han tachado de reliquia de fantasma viviente de la RDA y de símbolo de un entretenimiento que nadie quería que volviese. En las galas de televisión y eventos del sector ahora suele sentarse junto a veteranos, que se presentan más por motivos nostálgicos que por relevancia actual. Su nombre ya apenas suena entre los artistas de éxito de hoy. Y aunque sigue recibiendo un cálido aplauso en sus conciertos, los recintos son más pequeños y la cobertura mediática es cortés, pero no entusiasta. El público se compone mayoritariamente de seguidores mayores, aquellos que recuerdan los televisores con revestimiento de madera y solo 2 canales. Frederick vive con su quinto marido Klaus Lenk en Berlín-Ransdorf en una tranquila casa de las afueras muy lejos del glamour de su pasado en el mundo del espectáculo. Hace tiempo que guardó los trajes de escenario y los tacones de diseño de su época dorada. Sus amigos cuentan que a menudo camina descalza por el jardín y disfruta de las rutinas sencillas y la calidez del hogar. Su casa está llena de fotografías de décadas pasadas, instantáneas con personalidades políticas como Erich Honecker y Klaus Wowereit, deportistas como el boxeador Henry Maske y antiguos compañeros como Peter Wieland. Sirven tanto de documentación de una vida antaño vibrante como de recordatorio silencioso de cuánto ha cambiado todo. La mayoría de las personas en estas fotos han fallecido o se han distanciado de ella tras la reunificación y los escándalos posteriores. En las entrevistas sigue destacando su profundo afecto por su hija Maxi, nacida en 1985. Maxi ha actuado ocasionalmente junto a su madre y ha heredado su talento musical, aunque se mantiene en gran medida alejada de la vida pública. Según los informes, ambas trabajan en un proyecto escénico conjunto de madre e hija, una pequeña producción que combina viejos éxitos con nuevas interpretaciones. Mientras que Frederick describe esta colaboración como una celebración de las generaciones, algunos observadores ven en ello un intento de reconciliarse con un pasado marcado por largas ausencias y compromisos profesionales que siempre tuvieron prioridad sobre la maternidad. El proyecto conlleva una carga emocional silenciosa, quizás una forma de sanar la historia personal a través de la música. A pesar de sus continuos esfuerzos por mantenerse relevante, Frederick ha hablado abiertamente de su deseo de dejar el mundo de la forma que más ama. En una entrevista con Smago en 2017 dijo: "Si pudiera elegir mi final sería en medio de una canción con el foco todavía sobre mí". Este pensamiento puede ser romántico, pero entra cada vez más en conflicto con las realidades físicas y emocionales a las que se enfrenta. A los 80 años, el ritmo de su carrera se ralentiza notablemente, aunque la lista de actuaciones anunciada para 2025 sonaba impresionante. Se trataba en muchos casos de pequeños eventos municipales, festivales de canción melódica o cruceros orientados a la nostalgia. La televisión ya no llama. Las cadenas que antes la presentaban regularmente en programas festivos y especiales, hoy apenas la invitan. Ya no aparece como invitada principal, sino como invitada de honor, alguien a quien se homenajea y luego se deja a un lado. Personas de su entorno admiten en privado lo que su personaje público oculta. Está agotada no solo físicamente, lo que la edad conlleva inevitablemente, sino también emocionalmente.
Está cansada de tener que defender una y otra vez su pasado en la RDA. Cansada de que sus contribuciones artísticas sean descartadas como propaganda. Cansada de quedar atrapada en una narrativa histórica, que a menudo no reconoce la complejidad de sobrevivir en un estado totalitario. Cansada de ser recordada más por lo que representaba que por lo que realmente ha logrado. Y sin embargo, sigue adelante. Ya no actúa por la fama que hace tiempo se desvaneció, ni tampoco por la redención, que quizás nunca llegue por completo. Su motivación, según creen muchos, es de naturaleza existencial. El impulso de afirmar su presencia en un mundo que la ha dado por acabada una y otra vez. Cantando bajo la luz del escenario hacia el público, demuestra, aunque solo sea por un momento fugaz, que todavía está ahí, que todavía cuenta. Con más de 80 años, Dagmar Frederick sigue cantando sonriendo y manteniéndose erguida. Pero el foco que una vez dominó se ha vuelto notablemente más frío. Antaño elegida a dedo por Honecker, aclamada en escenarios nacionales y condecorada por el Estado. Hoy actúa ante audiencias más pequeñas. Responde preguntas incómodas sobre su pasado y se mueve por un mundo que se ha alejado de la era que ella ayudó a definir. ¿Qué opinan? ¿Ha sido Alemania justa en su recuerdo de ella? Compartan sus pensamientos abajo y si esta historia les ha conmovido, recuerden darle a me gusta y suscribirse para más visiones honestas de la vida detrás de la fama.